5 de diciembre. No sé cuántos tomaron en cuenta, se acordaron o se les olvidó, pero la Asamblea Legislativa de nuestro país recalcó que por decreto legislativo, en reconocimiento a la labor de nuestros pastores, decretó el 5 de diciembre como el Día Nacional del Pastor. Si no se acordaban, yo le pido a mi pastor Manuel González que se ponga de pie y congregación, regálemosle un aplauso muy fuerte. Que Dios lo bendiga, pastor Manuel González, que Dios le siga fortaleciendo, que Dios derrame sabiduría y que fortaleza por lo que resta de su ministerio hasta que Cristo venga. Adelante, Dios está con usted, pastor. Que Dios le bendiga. Gracias, congregación. Mire, leí el comunicado, pastor, que nos mandó, y fíjese de que reconocen el trabajo que a lo largo de la historia de nuestro país los pastores han hecho en esta sociedad. En medio de las guerras, los pastores eran utilizados por Dios para llevar esperanza al pueblo atribulado. En medio de las diferentes situaciones políticas que ha pasado nuestro país, los pastores de las diferentes congregaciones han jugado un papel importante. Y qué bien que las autoridades gubernamentales lo reconocieron, decretando el 5 de diciembre como el Día Nacional del Pastor Salvadoreño. Del pastor salvadoreño. Así es, pastor, nuevamente, que Dios me lo bendiga grandemente. Fortaleza y que Dios bendiga esta congregación de la cual el Señor me ha hecho formar parte. Amén. Ahora a lo que venimos. Amén. El fruto de la obediencia. Hermanos, ¿qué significa obedecer? Bueno, hay otras palabras que tal vez las entendemos mejor. Significa cumplir la voluntad de quien manda. Obedecer es acatar, obedecer es respetar, es subordinarse, obedecer es someterse. Hermanos, si para alcanzar el favor de Dios es necesario que nosotros obedezcamos la palabra que Dios da. Amén. Es necesario que obedezcamos. La desobediencia, hermanos, es como un muro alto, muy ancho, infranqueable, que se antepone entre nosotros y la bendición. Así para que entendamos, es la obediencia. Usted quiere alcanzar algo que está al otro lado de esta pared, no puede porque hay una pared de por medio. De la misma manera, la desobediencia se convierte como un muro infranqueable para nosotros. No es muchas veces, hermanos, que Dios no quiera bendecirnos, no es que Dios no quiera prosperarnos, no es que Dios no quiera obrar milagros en nuestra vida. Lo que sucede es que nosotros no derribamos el muro de la desobediencia. Por eso el título es El fruto de la obediencia. Todos necesitamos de Dios, todos. Algunos lo reconocemos, otros no lo reconocen. Y aquellos que lo reconocemos, quizás lo reconocemos a media. Porque sí reconocemos que necesitamos de Dios, que somos dependientes de Dios, pero muchas veces, hermanos, no queremos obedecer. La Biblia tiene muchas promesas. Algunos cuentan 3.500 y algo, y otros cuentan 8.000 promesas. Pero algunas de esas promesas, hermanos, son promesas condicionables. Y hay promesas incondicionables. Ejemplo de promesa incondicionable puede leer en Génesis capítulo 8, versículo 22. Ahí hay una promesa para la humanidad. Dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera, la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es una promesa que Dios hizo allá con Noé. No dijo, mientras la tierra permanezca va a suceder esto. Es una promesa. Y usted no tiene que hacer nada, usted no tiene que andar orando para que eso pase. Pasa porque es la fidelidad de Dios. Amén. Una promesa no condicional. Ya sea que usted crea en Dios o que no crea en Dios, eso pasa. Hay invierno, hay verano, hay frío, hay calor. ¿Por qué? Porque es una promesa incondicional. Otra promesa incondicional, hermanos, la tenemos también en Génesis capítulo 9, versículo 13 al 16. Y dice, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra y se dejare ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí
y vosotros y todo ser viviente. Ojo, y todo ser viviente, o sea, toda la creación. Un pacto que Dios hizo con los seres vivientes como nosotros y toda la creación, porque dice, y todo ser viviente de toda carne. Y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra. Esta es otra promesa que está ahí. Dice de que Dios se iba a acordar. Usted no tiene que hacer nada para que Dios se acuerde. De hecho, usted no hace nada para que aparezca el famoso arco iris, que ya lo hemos visto muchas veces. Una señal de la promesa que Dios hizo a la humanidad. Usted no hace nada, aparece y Dios se acuerda. Son promesas incondicionales y podría mencionar muchas más que pasan aunque usted no haga algo, aunque usted no lo pida, aunque usted no lo clame. Eso está sucediendo. Pero dentro de las promesas están aquellas promesas condicionables. ¿Qué significa, hermanos? Para que usted pueda alcanzar esa promesa, para que podamos alcanzar esa promesa, hay una pequeña parte que nosotros tenemos que hacer. Hay una pequeña parte que nosotros tenemos que hacer. Debemos entender, hermanos, que cuando usted y yo nos aferremos a alguna promesa, antes de exigir el cumplimiento de la promesa, veamos qué es lo que yo debo de hacer para alcanzar esa promesa. Porque muchas veces le decimos, Señor, tú has prometido tal cosa. Señor, yo aquí estoy porque tú prometiste esto en tu palabra y así. Pero el Señor dice, sí, pero yo te he dicho esto y esto. Haz tú tu parte y yo haré la mía. Me recuerdo Deuteronomio 28, eso no se lo da a los jóvenes. Deuteronomio 28:1, si oyeres atentamente la voz de Dios. Amén. Y después del versículo 1 aparece una serie de bendiciones hasta el versículo 15. Pero lo principal es, si oyeres atentamente la voz de Dios. Para oírla, no, para poner en práctica lo que en ella está escrito. Entonces significa que sí hay muchas promesas, pero usted y yo tenemos que obedecer lo que la palabra nos manda. Porque muchas veces le reclamamos a Dios, Señor, ¿qué está pasando en mi vida? No estoy alcanzando las promesas que tú tienes para mí. Y el Señor nos responde muchas veces, el problema es que tú no me estás oyendo a mí. Yo te estoy escuchando a ti, pero tú no me quieres oír a mí. Amén. Lo que necesitamos es oír. Por eso decía el versículo base, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, dice, el obedecer es mejor que los sacrificios. Y ojo, oiga lo que, y el prestar atención. Y el prestar atención más que la grosura de los carneros. Y por ahí hay un versículo que dice, cuando vengas a la casa de Dios, acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Entonces, hermanos, la palabra nos está demandando obedecer, pero para que usted pueda obedecer necesita escuchar atentamente qué es lo que Dios nos está diciendo para que no vayamos a hacer lo que Dios no nos está mandando. Y después nos presentemos, Señor, ya hice, ¿y qué hiciste? ¿Qué? Yo no te he dicho que hagas eso. Prestar atención a lo que Dios nos está hablando. Hermanos, algunos pueden decir, mire, lo principal para alcanzar un milagro es la fe. Le voy a decir algo. La palabra dice que por mucha fe que usted y yo tengamos, sin obras, nuestra fe es muerta. Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? ¿Sabe qué nos está diciendo? O sea, si tienes fe, si de verdad tienes fe, haz lo que Dios te dice que hagas. No sé si me entiende. Si de verdad tiene fe, entonces obedezca la palabra que Dios le ha dado, porque entonces va a haber la bendición en su vida. ¿De qué sirve que usted diga, yo tengo la fe más grande de todos, pero está sin hacer absolutamente nada de lo que la palabra nos manda que hagamos? O sea, si tenemos fe, obedezcamos la palabra y entonces alcanzaremos la bendición. Por eso le digo, sí, la fe es parte, pero lo primordial es obedecer a Dios. Cuando usted y yo obedecemos a Dios, entonces las cosas cambian en nuestras vidas. Ejemplo, hermano, la fe, fíjese bien, la fe movió a Naamán que de Siria se desplazara hasta Israel. La fe lo movió
Ah, bueno, dicen que allá puedo alcanzar sanidad. Entonces me voy para allá. Comienza a caminar y se va. La fe lo movió de un lugar a otro. Y llega, ya creo que usted conoce la historia, pero faltaba algo. La fe lo llevó de un punto a otro punto. Pero estando en Israel recibe una palabra. Como usted y yo hemos recibido palabra de Dios. Recibió una palabra. Y ojo, mire quién le dio la palabra. Vaya conmigo a Reyes capítulo 5, versículo 10. Dice, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se restaurará y será limpio. Hermanos, Naamán se había movido desde allá, desde Siria hasta Israel. La fe lo hizo que se moviera. Y cuando estaba en Israel recibe una instrucción como la que usted muchas veces hemos recibido. Muchas veces Dios le ha hablado a su vida personalmente o congregacionalmente. Dios ha hablado a nuestras vidas de la misma manera que le habló a Naamán. ¿Por qué le digo de la misma manera? Hermano, ¿quién le dio la palabra a Naamán? ¿No fue Eliseo, el varón de Dios? No, no fue Eliseo. La palabra que Naamán recibió no la recibió directamente de Dios, no, ni siquiera directamente del profeta. La recibió del sirviente del profeta, que si leemos el contexto más adelante, al final era un sirviente que le gustaba el dinero. Amén. Muchas veces nosotros despreciamos la palabra por quien la presenta y no queremos darnos cuenta que solo sirviente de Dios, solo somos sirvientes de Dios. La palabra, independientemente de quién la llevaba poder. ¿Ya? La palabra, independientemente de quién se la estaba dando a Naamán, llevaba poder. Ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Ya usted sabe que el hombre se fue enojado, bravo y todo lo demás. Porque según su mente iba a ser recibido con pompa. Pero ¿sabe qué era lo que se detenía entre que Naamán recibiera la sanidad que tanto deseaba y que lo había hecho moverse de un lado a otro? ¿Qué era lo que le tenía? La obediencia. Obedecer la instrucción que se le había dado. A él se le dijo por medio del mensajero, el profeta, ve y zambúllete 7 veces en el Jordán y tu carne será limpia. Esa era la orden. Amén, esa era la orden. No se podía cambiar. No se podía, mira, y el río Farfán y el río no sé qué, que no es mejor que este. No, es que Dios te ha dicho de esta manera y de esa manera lo tienes que hacer. No es como usted quiere, no es como a usted le place, no es como muchas veces nosotros adaptamos la palabra a nuestra conveniencia. No, es como Dios dice que se haga. Amén. Así de fácil. Le dijo, ve y sumérgete 7 veces en el Jordán. Y si dijo en el Jordán, es en el Jordán. Hasta que Naamán obedeció la instrucción, hasta entonces alcanzó su milagro. Amén. ¿Sabe por qué muchas veces nosotros no podemos tocar la gloria de Dios, alcanzar lo que tanto anhelamos? Porque somos necios, rebeldes y desobedientes. Por eso muchas veces. Porque Dios nos está diciendo, nos ha hablado por medio de su palabra cuál es la voluntad. Y muchas veces, hermanos, Dios en su grande misericordia nos habla personalmente. Nos hace entender razones. Pero nosotros seguimos de necios. Nosotros seguimos rebeldes. No, es que si Dios me va a bendecir así como estoy haciendo la cosa. Dios quiere que cambiemos y que cambiemos para bien. No, dice alguien, si es que yo para qué voy a ir a la iglesia, si Dios me va a bendecir, me bendice en mi casa, me bendice allá. No, si Dios ha dejado estos lugares para que nos congreguemos, es porque Dios quiere bendecir a su pueblo. Amén. Dios es perfecto. Dios no ha dejado nada al azar. Somos nosotros los que muchas veces cambiamos las verdades bíblicas por criterios humanos. Pero la obediencia a la palabra permitió que Naamán recibiera sanidad de una de las enfermedades que en aquellos tiempos no tenían sanidad, ni cura, ni alivio. Quizás, hermanos, el que le predica a ustedes igual que ahorita, es igual que Gise. Gise era un hombre de que cuando Naamán se retiró,
Le ofreció dinero al profeta y le dijo, no, yo no te estoy vendiendo milagros, Dios no vende milagros, porque si usted cree que Dios vende milagros, está equivocado. Deje de andar haciendo tratos con Dios. Señor, yo te voy a dar tanto de ofrendas si tú ves libre de este problema. Dios no necesita su dinero. Nosotros sí, ¿verdad, pastor? Dios no necesita el dinero de nadie, Él es el dueño del oro y de la plata. Muchas veces las personas en su desesperación dicen, Señor, si me sacas de este aprieto, yo te prometo tal cosa. Y yo ya les he instruido, hermano, ninguno de los que se acercó pidiendo un milagro a nuestro Señor Jesús le ofreció algo a cambio. Solo llegaba y decía, Señor, ten misericordia de mí. Ninguno de ellos hizo un trato. La mujer que iba detrás con su enfermedad, iba detrás de Jesús y dijo, si tan solo toco el manto del vestido y recibo sanidad, le ofrezco 10 cultos de acción de gracias. No dijo nada. Amén. Solo dijo, el de su corazón, si tan solo toco el borde del manto, seré sana. No ofreció nada. Los otros que recibieron un milagro, aquellos ciegos que gritaban, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y el Señor se volteaba, ¿qué quieren? Señor, recibir la vista y a cambio de eso yo te voy a ofrendar, yo te voy a diezmar. Señor, no hubo ese diálogo, ¿sí? Amén. ¿Verdad que no hubo? No, es que a Dios no le podemos comprar milagros. A Dios no se le compran milagros. No, de los diezmos y la ofrenda vamos a hablar en otro culto. No es que nos diezmemos ni que nos ofrendemos. No intentemos comprarle milagros a Dios. Los diezmos y las ofrendas son de lo que ya recibimos, no por lo que vamos a recibir. ¿Amén o no amén? No intentemos comprarle milagros a nuestro Dios. Entonces Naamán dijo, te voy a dejar tanto de talento, de plata, te voy a dejar vestido. No, yo no quiero nada de eso. Pero salió el Gizi, el que había llevado la palabra. Dijo, aquel queriéndonos, perdón la frase, es aquel queriéndonos alivianar y oponiéndose. No, yo voy detrás de él, dijo, y yo le pido. A causa de eso el hombre terminó leproso. ¿Por qué le estoy haciendo esto? Porque, hermanos, muchas veces la persona de quien usted recibe la palabra quizás no llena las expectativas evangelísticas. Pero si es una palabra que viene de Dios, es una palabra que tiene poder en su vida. Amén. Eso quiero que entendamos. Quien le dio la palabra fue Giezi, un avaricioso, podemos decir. Uno que al final termina siendo castigado porque la lepra de Naamán se le pasa a él. Pero llevó la palabra que llevaba sanidad para Naamán. Hermano, ¿a usted no le interesa muchas veces? No, es que mire el que predica el hombre, si yo lo conozco. Tranquilo, si es palabra de Dios, usted tómela. No sé si me entiende lo que le quiero, tómela. Porque si es palabra de Dios, Dios puede usar hasta las piedras para hablarle. Muchas veces nosotros valoramos, no, mira quién está predicando, mira quién está hablando. Cuando es palabra de Dios, usted tómela. Porque esa palabra trae poder y puede bendecir y cambiar su vida. Hermanos, otra palabra, otro ejemplo. Lucas capítulo 17, versículo 11. La obediencia. Yendo Jesús a Jerusalén, Lucas 17, del 11 al 14. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, id y mostraos a los sacerdotes. Quedémonos ahí. Tenían una necesidad como usted y como yo, amén. Tal vez aquí no hay nadie que tenga lepra, pero tenemos otros tipos de problemas. Y estamos clamando igual que aquellos leprosos, Señor Jesús, ten misericordia, ayúdame en este problema, ayúdame en esta necesidad. Y yo le digo, su clamor es oído, nuestro clamor es escuchado por Dios. Pero vuelvo a hacer el paréntesis, y usted y yo estamos oyendo la voz de Dios, o solo estamos queriendo ser oídos por Él. Porque los leprosos gritaban, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y el Señor Jesús dice que oyó. Y les dio una instrucción. Les dio una orden. Vayan y muéstrenseles a los sacerdotes. Algunas veces, hermano, usted cree que Dios puede obrar únicamente, Señor, pon tu mano sobre mí y al terminar la oración ya usted está sano. Muchas veces así queremos que Dios actúe con nosotros.
Estamos pasando un problema, una dificultad, doblamos rodillas, oramos y queremos que al levantarnos ya se acabó el problema. Y el problema sigue ahí. Y Señor, ¿y qué pasa? Pues tranquilo, Dios obra cuando las cosas son de acuerdo a su propósito y a su voluntad. Y en su tiempo, no en el nuestro. Pero quiero que entendamos lo siguiente. Así como aquellos hombres clamaban, también nosotros hemos clamado. Aquellos hombres, su clamor fue escuchado. Y dice que el Señor los vio y les dijo, les dio una orden. Vayan y muéstrensele al sacerdote. Yo no sé si aquí alguien de los que estamos reunidos hemos clamado por un problema y hemos recibido una palabra de Dios y nos hemos quedado quietos sin hacer lo que Él nos está mandando. Cuando aquellos hombres escucharon la palabra que les dijo el Señor, vayan y muéstranle, inmediatamente ellos dejaron de clamarle y se fueron obedeciendo la voz de Dios. ¿Cuándo hubo milagro en ellos? Dice que cuando iban de camino. Vean lo que dice el versículo. Y aconteció que mientras iban, en otras palabras, ese iban significa estaban obedeciendo lo que Dios les había dicho. Vayan y muéstrensele. Entonces dejaron esto y continuaron su camino en dirección hacia el sacerdocio, donde estaban los sacerdotes. Cuando obedecieron la palabra, entonces dice que fueron limpiados. Por eso el título de nuestro sermón, hermano, los frutos de la obediencia. Porque muchas veces no es que Dios no quiera obrar en nuestras vidas, es que nosotros somos rebeldes, es que nosotros somos necios, somos desobedientes y vivimos quejándonos con Dios todos los días de nuestra vida porque no vemos su gloria en nuestra casa, en nuestra familia o en nosotros mismos, pero no queremos darnos cuenta que es por nuestra rebeldía, que es nuestra necedad. Yo no sé, quizás usted ha venido a este santuario con amargura de corazón. Quizás ha traído un problema, una enfermedad, una dificultad, otro tipo que le quita el sueño, la paz, el hambre. Y pueda que Dios le haya dado una palabra a usted con anticipación o se la dé ahora. O usted la encuentre en la Biblia de una forma directa. Yo le digo, mientras usted no obedezca, vamos a seguir igual como estamos. Puede estar emproblemado, puede estar clamando, usted puede orar de mañana, tarde y noche, usted puede levantarse a las 3, a las 2, a las 5 de la mañana a orar y usted puede pasar ayunando, usted puede pasar haciendo vigilia, usted puede pasar haciendo muchas cosas. Pero mientras no obedezca lo que Dios le está diciendo, la gloria de Dios no se va a manifestar en su vida. Amén. Mientras no obedezcamos la palabra de Dios, no se va a manifestar. Es que la relación entre nosotros y Dios es una relación entre padre e hijos. Dígame, aquí los padres presentes, ¿acaso no nos gusta que nuestros hijos sean obedientes? La relación entre nosotros y Dios puede compararse a la relación entre el rey y un vasallo. ¿Usted cree que cuando el rey mandaba, el vasallo le decía, ¿y por qué, señor rey? ¿Por qué tengo que hacer tal cosa? ¿Por qué tengo que irme a vivir donde vos decís? No, era el rey. Estaba obligado a obedecer. Y si no, de lo contrario, simplemente mirar, le decía a uno de sus sirvientes guardianes, volarle la cabeza a este que no lo quiero ver. Fácil. Obedecían. Esa es nuestra relación con Dios, de obediencia, de sometimiento. Nosotros hemos cambiado quizás la palabra y creemos que estamos en un tú a tú con Dios. Que yo puedo negociar, Señor, lo que tú demandas, de lo que tú demandas, yo te puedo dar una parte. No, Señor, yo no te puedo dar todo el tiempo ni todo lo que tú quieres. Yo puedo darte una parte. No, nosotros no podemos negociar con Dios. Dios no es negociante para con nosotros. Él es Rey soberano. Él es nuestro Padre. Dice, Él es nuestro Señor. Y Señor no de edad, Señor de señorío. En otras palabras, Él ejerce señorío sobre nuestras vidas. Difícilmente comprender esas situaciones porque nuestros tipos de gobierno siempre han sido democráticos, algunas veces dictatoriales, pero nunca hemos tenido monarcas. Pero en los lugares a donde hay rey, el rey es la máxima autoridad y no hay quien le pueda decir ¿y por qué haces esto y por qué haces lo otro? No, simplemente él gobierna a su antojo.
Dios gobierna de forma soberana. Nosotros no podemos torcer la mano de Dios. ¿Sabe? Hay algo que rige la voluntad de Dios y eso se llama fidelidad. Dios es fiel. Y lo que Él ha prometido sobre nosotros es alcanzable. Pero si hay requisitos para que usted y yo podamos alcanzar esa bendición, debemos de cumplir esos requisitos. Hermano, preste atención a los siguientes detalles. Los leprosos clamaron, Jesús oyó y les dijo, id. Y ellos obedecieron. Y cuando ellos cumplían la orden, sucedió el milagro. Amén. Cuando ellos cumplían la orden, sucedió el milagro. Yo no sé cuántos acá están esperando un milagro de Dios. Ya, yo estoy esperando varios. Amén. Cuando obedezcamos la voz de Dios, sin quitarle y sin agregarle, entonces sucederán los milagros. Porque de esta misma manera sucedió en ellos. De esta misma manera sucedió en Naamán. Cuando él obedeció, entonces recibió sanidad. Estos leprosos, cuando pusieron en práctica la orden que Dios les dio, dice, y mientras iban, recibieron sanidad. Vamos a detener, no vamos a hablar de que unos fueron agradecidos y que otros fueron desagradecidos, porque de los 10 uno se regresó. Amén. Y ya hemos hablado, yo quiero que ese uno ya no sea el 1, sino que sea el 9% de los que estamos acá, seamos agradecidos con Dios. Ya, que seamos el 9%, mejoremos la estadística. Si usted recibe, seamos agradecidos con Dios. ¿Cómo podemos mostrar nuestro agradecimiento? Bueno, mire, el versículo dice que de los 10 el pasaje bíblico dice que de los 10 que recibieron, solo uno se regresó ¿a qué? A dar la gloria al Señor. Mire qué forma. Dios no pide dinero. Mire de qué forma dice que agradecieron, dando la gloria a Dios. Hermano, cuando usted y yo somos sacados de una aflicción, quizás Dios ocupa al hombre, pero la gloria es para Dios. Quizás Dios ocupó al médico, pero la gloria es para Dios. Quizás ocupó al abogado, pero la gloria es para Dios. Quizás ocupó, aquí no hay compadre, así que no. Quizás Dios ocupó al amigo, pero la gloria es para Dios. Dios puede usar a quien Él le place, pero no perdamos de vista. La honra y la gloria es para nuestro Dios. Hermano, el fruto de la obediencia a la palabra de Dios traerá ese favor que usted y yo tanto estamos anhelando. Decimos, anhelamos los tiempos de refrigerio, de la presencia de Dios. Sí van a llegar a nuestras vidas cuando usted y yo empecemos a obedecer. Ya en otros sermones hemos hablado que es necesario pasar de la instrucción a la práctica. Que la palabra que se predica, hermano, pueda impulsarnos, pueda despertarnos, pueda hacer que nos levantemos, pueda hacer un cambio en nuestras vidas. Venimos a este lugar. ¿A qué venimos? ¿A alabar a Dios? Pues alábele. Aproveche el momento de los alabanzas, aproveche el momento de los cantos, alabe con todo su corazón, con todo su deseo, entrar por las puertas con acción de gracia, con alabanzas, dice el Señor. Pero hay veces venimos bravos de la casa y llegamos más bravos aquí adentro. Y que no me salude el que está en la puerta. Amén. ¿Es esa la actuación? ¿Es eso lo que Dios demanda de su pueblo? Mientras sigamos igual, Dios va a seguir igual, pasivo. No, es que eso de cantar, eso a mí no me gusta cantar. Aunque antes me gusta que prediquen. Dios nos manda, nosotros solo obedecemos. Cuando obedezcamos la voz de Dios, entonces veremos la mano de Dios en nuestras vidas. Hermanos, a veces como cristianos hemos olvidado que debemos reflejar el amor de Cristo y manifestar el perdón para quienes nos ofenden. ¿Cuántos aquí hemos sido perdonados por Dios? Todos hemos sido perdonados por Dios. De la misma manera que Dios ha perdonado nuestros pecados y nuestras ofensas, nosotros debemos reflejar ese amor a nuestros semejantes. Perdonemos. Yo no sé cuántos acá vivimos sin poder perdonar. No, es que eso que hizo, ya he intentado, pero no puedo. Y no creo que pueda perdonarlo. ¿No es un problema? ¿No será un problema? ¿No será que esa falta de perdón que tú tienes para tu semejante, no será ese el muro y la pared que se está oponiendo entre el milagro que estás esperando de Dios? Yo te invito hoy, si tú tienes algo que necesitas perdonar, perdona.
Tu enemigo no es el hermano o la hermana que está a la par. Tu enemigo se llama Satanás. Porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra principados, contra regiones de maldad que se mueven en las regiones celestes. Esos son nuestros enemigos. No, nuestro enemigo no es el hermano, no es la hermana. Nuestro enemigo no es el vecino. Nuestro enemigo no es el compañero de trabajo. Nuestro enemigo se llama diablo, se llama Satanás. Por lo cual nosotros debemos de aprender a perdonar a aquellas personas que nos han ofendido. Y el Padre nuestro dice, de la misma manera que nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, Padre, perdónanos nuestros pecados. ¿Lo dice así o me equivoqué? Entonces aprendamos a perdonar. Quizás lo que nosotros necesitamos es perdonar a aquellas personas. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios ha querido arrancar las raíces de amargura que andamos en nuestro corazón? Pero nos sentimos bien andando esas raíces de amargura que ya parecen árboles de conacastes. Ya ven los conacastes como son, ¿verdad? Pero nos sentimos bien, hermano, arranque esa raíz de amargura. No, es que si me la arranco siento que pierdo el balance. Amén. Arranquemos esa raíz de amargura. Quizás esa raíz de amargura es la que se está oponiendo entre el milagro y nosotros. La Biblia eso manda. Quítese de vosotros toda gritería, toda amargura, toda maldicencia. Pero ¿y si todavía la seguimos llevando? Entonces quiere decir que no estamos obedeciendo, pero estamos queriendo el milagro de Dios. La desobediencia trae fruto y la obediencia también trae fruto. Y esta mañana estamos viendo los frutos de la obediencia. Hermano, ¿cuántas veces Dios ha querido usarte como instrumento de bendición para tu semejante y nos hemos negado? Mira, ¿podés ayudarle? No, a ese no se merece ni siquiera que le dé un 5. Si tienen su poder para hacer lo que dice la palabra. En uno de los proverbios que leemos durante las oraciones dice, no te niegues en hacer el bien a alguien cuando hay poder en tu mano para hacerlo. ¿Dice así? No, dice, mejor lo voto, pero yo un 5 a ese no se lo doy. Tranquilo, hay que aprender a obedecer la palabra de Dios. Necesitamos, hermanos, poner en práctica. Necesitamos ser hacedores, ya no solo oidores. Yo le voy a invitar esta mañana, cerremos nuestros ojos. Hermanos, Dios nos llamó para vivir en bendición. Dios no nos llamó para vivir en derrota. Sí es verdad que vendrán aflicciones, pero Él ha prometido no desampararnos. Creer y esperar en su palabra sin retroceder también es obediencia. Ser paciente, retener nuestra fe a pesar de las dificultades, también es parte de la obediencia. Es tiempo, hermanos, que pasemos de la instrucción a la práctica. Es tiempo de oír atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que Él nos ha prescrito, para que Jehová Dios pueda exaltarnos conforme a sus promesas. Y como reflexión final, hermano, no te quejes contra Dios si no has hecho la parte que te corresponde. Padre, gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por exhortarnos. Gracias por hablar en nuestras vidas. Yo te ruego, mi Dios, que sea tu Espíritu Santo el que confirma en cada corazón esta palabra. Y aquellos, mi Dios, que en esta mañana puedan haberse sentido tocados con esta palabra y reconozcan la necesidad, mi Dios, de hacer algo que no han estado haciendo y que la palabra nos está demandando, fortalécenos y ayúdenos y que podamos, Señor, alcanzar esos tiempos de refrigerio que tú tienes prometido para tus hijos. Bendice, oh Dios, a esta congregación, bendice a tu pueblo. Yo pregunto si en medio nuestro hay alguien que aún no ha recibido a nuestro Señor Jesús como su único y suficiente Salvador. Yo le hago el llamado esta mañana. Ya no siga en esta vida sin Cristo. Reciba a nuestro Señor Jesús como su Salvador y verá cómo Él empieza a gobernar su vida y a traer bendición a su casa. Dice su palabra, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Si no lo hay, damos gracias, Padre, una vez más, gracias te damos porque nos permitiste congregarnos esta mañana. Bendice a tu pueblo, bendice a la congregación, bendice, Señor, el trabajo de evangelismo desde ya, Padre. Dispón de los corazones a los que se les va a llevar tu palabra. Da gracias, Señor, a tus mensajeros y que en todo cuanto se haga, la honra y la gloria sea para ti, oh Cristo Jesús. Llévanos con bien a nuestros hogares y bendice la semana laboral que iniciamos el día de mañana.
En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos, iglesia. Que Dios nos bendiga.